Sean bienvenidos a este documental sobre la Operación Cóndor. Bueno, para comenzar este documental vamos a hablar sobre los antecedentes y orígenes de esta. En los años 1960 y 1980 fueron las épocas de dictaduras derechistas en toda América Latina. En la región de Latinoamérica lideraban varios dictadores que no querían renunciar a su poder ni toleraban las ideas socialistas. Las operaciones contra los supuestos opositores de las dictaduras comenzaron a convertirse cada vez más severas, especialmente en el dictador de Chile, más conocido como Pinochet, que tomó medidas duras contra los que consideraba sus enemigos. En cambio, en Argentina operó un grupo paramilitar y derechista, conocido como la Alianza AAA. Los agentes de la AAA utilizaron más o menos las mismas técnicas que los de la Operación Cóndor irían a usar, secuestrando a varios políticos izquierdistas y de cargos altos, argentinos y bolivianos. Para continuar, la Operación Cóndor empezó a formarse en el año 1975, según los documentos descubiertos de la CIA. Manuel Contreras, el entonces jefe de la Policía Secreta de Chile, DIN, fue invitado al cuartel general de la CIA en los Estados Unidos ese año. Después del encuentro con los estadounidenses, Contreras unió a los líderes de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia para formar un aparato transfronterizo para luchar contra los enemigos internos de las dictaduras, ya que ellos pensaban que había un cambio de informaciones y vigilancia de los ciudadanos entre los países relacionados con la operación. ¿Qué es? La Operación Cóndor, también conocida como el Plan Cóndor, fue una operación militar transfronteriza y un servicio de inteligencia creada en los años 1970 por las fuerzas militares y otros latinoamericanos y apoyada por el CIA de los Estados Unidos. El objetivo del Plan Cóndor fue eliminar los opositores de las dictaduras derechistas, acabar con el marxismo y luchar contra el terrorismo de los izquierdistas. La operación empezó a funcionar alrededor del año 1973. Tuvo sus años de auge entre 1975 y 1977 y empezó a declinar alrededor del año 1978. Las fuerzas armadas y paramilitares relacionadas con la operación tenían el permiso de torturar, secuestrar y hasta asesinar a todos los que consideraran opositores de las dictaduras. Se estima que la Operación Cóndor dejó alrededor de 500.000 víctimas, 400.000 secuestrados, 30.000 desaparecidos y 50.000 asesinados. Las víctimas de la operación incluyen estudiantes, sindicales, militares, políticos e idealistas, entre otros. Teniendo en cuenta las prácticas y objetivos de la operación, se puede decir que fue una operación de terrorismo del Estado. La actitud de los líderes militares puede ser considerada con las palabras de Jorge Rafael Videla, un general argentino. Un terrorista no es solo alguien con un revólver o una bomba, sino también que propaga ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana. ¿Quiénes participaron? Los países principales que participaron en el Plan Cóndor fueron los países más importantes de América Latina. Al principio, la Red Cóndor estaba formada por Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Brasil reunió la operación un año después y Perú y Ecuador 2 años más tarde que Brasil. La Operación Cóndor recibió financiación y ayuda en cuanto a la tecnología de la Agencia de Inteligencia estadounidense CIA. También se supone que la idea original del Plan Cóndor vino de los Estados Unidos. Ya habían visto la revolución socialista de cubana y querían evitar que lo mismo pasara en los países sudamericanos. A los finales de la operación, países centroamericanos y hasta europeos también participaron en ella. Según la investigación de una periodista francesa, Marie-Monique Robin, Francia tenía un papel bastante significativo en el desarrollo de la operación.
Según unos documentos que encontró, militares argentinos tomaron cursos en una escuela militar francesa, École de Guerre, en 1957. Se supone que allí aprendieron, entre otros usos, matemática y técnicas de tortura. También podemos decir que la Operación Cóndor es conocida especialmente por las técnicas muy crueles que practicaban sus agentes. Los agentes secuestraron, asesinaron y torturaron a todos los izquierdistas que se les presentaba en el camino. Las prácticas de tortura son las que han llamado muchísimo la atención, ya que la operación tuvo varios centros de detención clandestinos, donde los presos políticos fueron metidos y torturados. La práctica que hoy en día se considera tal vez la más cruel fue el robo de bebés. Los agentes robaron los bebés de las presas políticas que nacieron en la cautividad. La Asociación de las Abuelas de la Plaza de Mayo, una organización de los derechos humanos en Argentina, estima que alrededor de 400 a 500 niños fueron robados de sus madres. Los destinos de algunos de esos niños siguen siendo desconocidos hasta hoy en día. Después de la Operación Cóndor empezó a entrar en retroceso alrededor del año 1978. En el año 1992, unos documentos denominados los Archivos de Terror fueron encontrados en Paraguay. Según ellos, la operación dejó casi 500.000 víctimas, la mayoría de ellas siendo guerrilleros. Cuando los archivos salieron a la luz, los comandantes principales negaron que la operación hubiera existido. Al final resultó difícil desmentir todos los delitos de lesa humanidad que habían cometido los militares relacionados a la operación. En 1999 se presentó la primera denuncia en relación a la operación. En 2004, el juicio contra el exdictador Pinochet, su abogado defensor comentó que la Operación Cóndor existió, pero fue una alianza legítima contraterrorista que puede ser comparada con la Interpol. Claramente la verdad es otra, y los juicios contra los comandantes militares siguen actuales. En 2016, 15 exgenerales y jefes militares que trabajaron bajo el Plan Cóndor fueron condenados. Hasta hoy en día, varios organizadores de derechos humanos siguen investigando lo que realmente pasó durante la operación. Una de las más conocidas de ellas, las Abuelas de la Plaza de Mayo, consiste mayoritariamente de mujeres cuyas hijas fueron presadas políticas y cuyos nietos fueron robados durante el cautiverio. ¿Quiénes eran los principales actores? Documentos desclasificados revelan que el Plan Cóndor fue ideado tras una reunión realizada en Santiago de Chile entre Manuel Contreras, el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, brazo ejecutor policial y secreto de la represión instaurada por Augusto Pinochet, y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina. Gobernada por Isabel Martínez de Perón, Bolivia, Paraguay y Uruguay, estos últimos con gobiernos militares. El periodista e investigador estadounidense Christopher Hitchens considera también que el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, fue el ideólogo de esa acción represiva, al permitir que la Agencia Central de Inteligencia CIA diera instrucciones al jefe de la DINA y usara la Escuela de las Américas para ello. Se dice que otros países como Perú, Colombia, con la organización paramilitar colombiana conocida como Alianza Americana Anticomunista y el terrorista de Luis Posada Carriles, participaron en esta operación, de acuerdo con lo revelado por los archivos del terror. ¿Qué consecuencias dejó esta operación? Según los llamados archivos del terror, descubrimientos por el abogado Martín Almanda en Paraguay, en 1992 el Plan Cóndor dejó un saldo de 50.000 muertos, alrededor de 30.000 desaparecidos y 400.000 presos. A estos resultados se les suman las torturas, el traslado de detenidos a otros países y el constante seguimiento y vigilancia de los enemigos políticos. Y este fue el documental hecho por Karen Ferrucho, María Gabriela Pérez y Vanessa Moreno de la Operación Cóndor. Muchísimas gracias por escuchar.